Madre mía, la que se ha liado ahora con Kerem Bürsin y Ander Zel. Vaya tela marinera. Ya sabéis que yo os traigo siempre la información fresquita y sin pelos en la lengua. Pues mirad, parece que algo que dijo Kerem ha sentado fatal, pero que fatal, a Ande. Y no me refiero a un simple me caíste mal, no, no. Aquí hay más miga. Os voy a contar lo que está circulando por ahí, lo que se comenta en los corrillos y mi humilde opinión de todo este salseo que nos encanta. Todo empezó o bueno se destapó con unas declaraciones de Kerem. Las palabras exactas no las tengo yo aquí para recitar de memoria, pero la cosa iba más o menos por ahí. Él estaba hablando de su relación pasada con Ande, ya sabéis, la época en la que estaban juntos, y soltó algo que sonó a desdén. ¿A minimizar lo que vivieron? Para ser honestos, a mí me da la impresión de que Kerem, en su intento de sonar como el tipo maduro y reflexivo que ya no se aferra al pasado, se pasó un poquito de la raya. Quizás quiso marcar una distancia, decir, yo he avanzado, he aprendido, pero en el proceso, le dio un zasca sin querer o queriendo, a Ande. Y claro, ella, que es una mujer fuerte pero sensible, pues eso le ha dolido. Los rumores dicen que Ande se sintió muy incómoda, que la dejó helada. Imaginaos vosotras que te recuerden algo bonito que viviste, pero que la persona que lo recuerda lo haga de una manera que te haga sentir que para ella no fue tan importante, o peor, que te resta mérito. Eso duele, y mucho. Lo que yo creo que está pasando es que Kerem está en esa fase post-relación donde intenta proyectar una imagen de superación y paz interior, pero a veces, en esa proyección, se olvida de cómo sus palabras pueden afectar a la otra persona. Y Ande por su parte seguramente esperaba un poco más de respeto por el tiempo que compartieron, por lo que vivieron juntos. Muchos dicen que Kerem debería haber sido más cuidadoso, y yo estoy de acuerdo. No es necesario ser cruel ni directo para mostrar que has superado algo. Se puede ser elegante y esto, para mí, no fue nada elegante. Para ser honestos, a veces la necesidad de quedar bien con el público o de mandar un mensaje específico nos hace perder la empatía. ¿Y ahora, qué? Pues ahora está el ambiente un poco tenso. No sé si se han hablado, si han tenido una conversación para aclarar esto, pero la impresión que dan desde fuera es que la cosa está ahí. Una espinita clavada. ¿Podría ser esto una estrategia para generar titulares? Hombre, nunca se sabe en este mundo del espectáculo, pero a mí me suena más a un desliz, a una mala elección de palabras que ha tenido consecuencias. Porque si fuera una estrategia, sería demasiado obvia, ¿no creéis? Lo que sí está claro es que Ande, siendo la profesional que es, ha seguido con su vida, con sus proyectos. Pero por dentro, claro que le ha afectado. ¿A quién no le afecta que alguien importante en su vida hable de ella de una manera que la menosprecia? En fin, que el salseo está servido. Kerem dice una cosa a Ande, se incomoda, y nosotros aquí, dándole vueltas a todo. Y ahora, la pregunta del millón para vosotros, ¿creéis que Kerem Bürsin debería haberse expresado de otra manera sobre su relación con Ander Zel, o pensáis que simplemente está diciendo la verdad desde su perspectiva?